Bienvenidas y bienvenidos, estimadas alumnas y alumnos. Soy el profesor Mario Prieto Hernández. En este momento iniciamos nuestra clase de matemáticas para segundo grado de secundaria. Aquí en Regreso a Clases, Aprende en Casa 2. En esta clase veremos cómo usar el factor inverso de escala y conoceremos el recíproco de un número. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes: un cuaderno o una hoja cuadriculada, un bolígrafo, un lápiz, una goma, una escuadra y si tienes a la mano una calculadora, con mucho gusto. En la clase anterior calculamos el área de un terreno. Ahora imaginemos que tenemos que trazarlo a escala. Como sabemos, las figuras a escala muestran la relación matemática que existe entre las dimensiones reales y las dimensiones del dibujo, que se están representando en un plano o en un mapa. Vamos a trazar una figura a escala, ya sea a una escala mayor o menor, es decir, una figura más grande o más pequeña que la figura original. ¿Qué información debemos considerar? Acompáñame a ver cómo lo llevaríamos a cabo de la manera más sencilla, a través del siguiente video. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En la sesión anterior calculamos el área de un terreno. Ahora imaginemos que tenemos que trazarlo a escala. Como sabemos, las figuras a escala es la relación matemática que existe entre las dimensiones reales y las dimensiones del dibujo que está representado en el plano o en el mapa. Para comenzar, trazaremos nuestra figura inicial colocando el punto A y el punto B. Posteriormente, los unimos con un segmento de A a B. Vamos a trazar un segmento de B a C. Unimos el punto C al punto D con otro segmento. Y del punto D al punto A cerramos nuestra figura inicial. Si nos dieran un factor de escala 3:1, quiere decir que triplicaremos cada lado de nuestra figura inicial de la siguiente manera. Si el segmento AB vale 2 unidades, el segmento A'B' sería 2 por 3, 6 unidades. Si el segmento BC vale 3 unidades, 3 unidades por el factor de escala que es 3, 9 unidades. Si el segmento CD vale 2 unidades, el segmento C'D' tendría un valor de 6 unidades. Y la base AD es igual al segmento A'D', entonces 3 por 3 serían 9 unidades. ¿Cómo podemos obtener las medidas de la figura original a partir de la figura a escala? Seguramente pensaron en dividir entre 3 las medidas de la figura a escala, lo cual es correcto, pero multiplicando por 1/3 también se obtienen las medidas de la figura original. Si el segmento A'B' es igual a 9, el segmento AB es igual al producto de 9 por 1/3. Recordando que el 9 es un número natural y lo queremos representar en su forma racional, le ponemos al 9 un 1 en el denominador. Multiplicando 9 por 1 es igual a 9, 1 por 3 es igual a 3 y 9 entre 3 es 3. A esta medida de 1/3 se le conoce como el factor inverso de 3. Espero que este video te haya sido de gran utilidad. ¡Hasta la próxima! Ahora las y los invito a que veamos otro ejemplo. Seguramente ya se habrán dado cuenta de que el factor de escala nos ayuda a proyectar nuestra figura inicial como una ampliación o reducción de la misma. En esta imagen, las figuras 2 y 3 son reproducción a escala de la figura 1. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué factor de escala aplicó a la figura 1
para obtener la figura 2. Muy bien, el factor de escala aplicado a la figura 1 para obtener la figura 2 es 2:1, es decir, se multiplican por 2 las medidas de la figura 1. Pasemos al inciso B. ¿Qué factor de escala se aplicó a la figura 2 para obtener la figura 3? Muy bien, el factor de escala aplicado a la figura 2 para obtener la figura 3 es 3:1, es decir, se multiplican por 3 las medidas de la figura 2. Inciso C. ¿Qué factor de escala hace pasar de la figura 1 a la figura 3? Muy bien, para pasar directamente de la figura 1 a la 3 se aplica un factor de escala 6:1. Este factor es el resultado de multiplicar los factores 2 y 3 para llegar a la figura 1. Pasemos al inciso D. ¿Qué factor de escala hace pasar de la figura 2 a la figura 1? Muy bien. Qué bueno que estás poniéndole toda la atención en casa. El factor que hace pasar de la figura 2 a la figura 1 es 1/2. Este factor es el inverso de 2. El inverso de la escala también se le conoce como el recíproco. Dos números son recíprocos si al multiplicarlos su producto es igual a 1. Por ejemplo, 2 es el recíproco de 1/2. ¿Por qué? Porque 2 por 1/2 es igual a 1. Inciso E. ¿Qué factor de escala hace pasar de la figura 3 a la figura 2? De manera similar, el factor que hace pasar de la figura 3 a la figura 2 es 1/3, que es el recíproco de 3. En este caso, 3 por 1/3 es igual a 1. Inciso F. ¿Qué factor de escala hace pasar de la figura 3 a la figura 1? De tal forma que el factor que hace pasar de la figura 3 a la figura 1 es el recíproco de 6, es decir, 1 entre 6. En este caso, 6 por 1/6 es igual a 1. Por lo anterior, podemos concluir que dividir entre un número es lo mismo que multiplicar por su recíproco. De acuerdo con lo que hemos visto hasta ahora, podemos concluir que el recíproco de una fracción A entre B es B entre A, comprobando si el producto de A entre B por B entre A es igual a AB entre AB, da como resultado 1. Pongan a prueba sus conocimientos, completando la siguiente tabla. Como primer número tenemos el 5/4. ¿Cuál es el recíproco de 5/4? Tomando la anterior definición, es 4/5. Muy bien, pasemos al segundo ejercicio. 2/3, ¿cuál será su recíproco? ¿Ya están listos en casa? Correcto, 3/2. Vamos muy bien. Pasemos a la fracción que sigue, en este caso, 1/4. ¿Cuál es el recíproco de 1/4? 4 entre 1. Sabiendo que 4 entre 1 es igual a 4. Lo estás haciendo muy bien. Vamos por uno más. ¿Cuál es el recíproco de 8? 1/8. Muy bien. Terminamos esta tabla con el número 12. ¿Cuál es el recíproco de 12? 1/12. Te felicito, lo hiciste muy bien. En esta imagen, las figuras 5 y 6 son reproducciones a escala de la figura 4. Apliquemos a la figura 4 el factor de escala 3 para obtener la figura 5. Luego utilicemos a la figura 5 el factor de escala 1/4 para obtener la figura 6. Antes de trazar las figuras, respondamos a las siguientes preguntas. Inciso A. ¿Cuál será más grande, la figura 5 o la figura 4? Correcto, la figura 5, porque estamos ampliando la figura 4. Inciso B. ¿Cuál será más grande, la figura 6 o la figura 5?
Correcto, la figura 5, porque estamos reduciendo la figura inicial. Inciso C. ¿Cuál es el factor de escala que hace pasar de la figura 4 a la figura 6? Para pasar directamente de la figura 4 a la figura 6, se aplica un factor de escala 3 a 4, factor inverso 3/4. Inciso D. ¿Cuál es el factor que hace pasar de la figura 5 a la figura 4? El factor que hace pasar de la figura 5 a la figura 4 es 1/3. Este factor es el inverso de 3. El factor inverso de escala también se conoce como el recíproco. Dos números son recíprocos si al multiplicarlos a su producto es igual a 1. Por ejemplo, 1/3 es el recíproco de 3, porque 3 por 1/3 es igual a 1. Inciso E. ¿Cuál es el factor que hace pasar de la figura 6 a la figura 4? El factor que hace pasar de la figura 6 a la figura 4 es 4/3. Este factor es el inverso de 3/4. Por lo anterior, podemos concluir que dividir entre un número es lo mismo que multiplicar por su recíproco. Fue bastante sencillo, ¿verdad? Pero, ¿saben que podemos darle otro uso al recíproco? En las clases previas estudiamos el procedimiento para dividir fracciones y vimos que dividir un número es lo mismo que multiplicar por su recíproco. ¿Qué relación tiene el procedimiento o para dividir fracciones con los números recíprocos? Las y los invitamos a que consulten su libro de texto de matemáticas de segundo grado. Seguramente encontrarán otras actividades para profundizar el tema. Por hoy hemos terminado. Muchas gracias por acompañarme. Nos quedan más lecciones para seguir aprendiendo. Así que seguramente nos veremos por aquí en Regreso a Clases. Aprende en Casa 2. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.